Muy buenas, bienvenido a Cocina en Vena. Hoy vamos a preparar una pata de cabrito a baja temperatura. ¿Qué por qué? Porque llega diciembre. En estas fechas todos empezamos a pensar en nuestros menús para las fiestas. Y no hay día en que en todos los foros, chats o grupos sobre subir no haya alguien que no pregunte sobre el cabrito a baja temperatura. Te adelanto que esta receta es muy fácil de hacer y de regenerar, que queda espectacular y que es probablemente una de las mejores opciones de plato principal para los menús de Navidad porque no te esclaviza en la cocina. Además lo puedes cocinar ya y congelarlo, y eso que llevas adelantado. Vamos a ver cómo se prepara. Por aquí tengo ya mi pata de cabrito. Puedes usar paletillas si lo prefieres. Lo primero es salar la carne y para que coja el punto de sal de forma homogénea voy a ponerla en salmuera. Es decir, voy a diluir sal en agua y sumergirla ahí durante un tiempo. ¿En qué proporción y cuánto tiempo? Pues te doy dos opciones para que elijas la que te convenga. Puedes hacerla al 3%, que son 30 gramos de sal por cada litro de agua que uses, y tenerla a remojo de 10 a 12 horas o toda la noche. O si tienes menos tiempo, hacerla al 8% con 80 gramos de sal por cada litro de agua y sumergirla un par de horas. Como tú veas, pero recuerda diluir bien la sal, usarla siempre muy fría, que las piezas queden tapadas completamente por la salmuera y dejar el recipiente con la carne durante ese tiempo siempre en la nevera. Te muestro los ingredientes que voy a utilizar. Son un poco de pimienta negra al gusto, un buen pegote de manteca de cerdo, unos tomates secos y unas setas deshidratadas. Estas son shiitakes que ya sabes que me encanta el sabor que dan. Y es que con estas cuatro cosas, sin meternos en sofritos ni nada, y el sous vide, conseguiremos una carne extra jugosa y con sabor a asado auténtico. Ya he sacado mi pata de cabrito de la salmuera, no la he enjuagado ni nada, pero hay que secarla bien con papel de cocina antes de meterla en una bolsa gofrada para cocción. La acomodamos y echamos dentro lo demás, pimienta negra, manteca, los tomates y las setas, como caigan, todo dentro y a envasar. Ponemos como siempre la bolsa en la ranura, cerramos la envasadora al vacío y esperamos a que saque el aire y la selle. Y nos queda así, lista para cocinar o para congelar si prefieres cocinarla otro día. Yo voy a ello. Tengo enchufado mi runner y lo voy a programar a 70 grados durante 12 horas para que quede perfecta. Puedes usar otros tiempos y temperaturas, pero te aconsejo no hacer el cabrito a más de 76 grados. Cuando el runner nos avise de que el agua está caliente, metemos el cabrito a cocinar a baja temperatura. Son bastantes horas y es conveniente tapar o filmar la cubeta para que no pierda mucha agua por evaporación. Te dejo un vídeo donde puedes ver cómo hacerlo. No me dirás que no te estoy dando una receta buena y fácil para quedar como un marqués con tus cuñados estas fiestas. Yo creo que me merezco un like, ¿no? Acabo de sacar la pata de cabrito sous vide y voy a seguir como si ya fuera Nochebuena. Tengo aquí una fuente para horno, un cuenco y un colador para reservar el caldo y un cuchillo para abrir mi bolsa. Y eso es lo que voy a ir haciendo. Pero tú, si lo quieres preparar para tenerlo adelantado, en este punto tendrías que pasar las bolsas cerradas del runner a un recipiente con agua y mucho hielo y dejarlas enfriar muy bien durante 1 hora y media o 2. Y después guardarlas en la nevera, que te aguantan perfectamente unas 3 semanas, o para no fallar, al congelador. Y un día o 2 antes de la comida o la cena, las pasas al frigo para que se descongelen sin prisa y sin perder la cadena de frío. Y para regenerarlas, por ejemplo en Nochebuena, puedes enchufar el runner a 65 grados y calentarlas ahí una media hora o así, antes de abrir las bolsas y seguir como yo estoy haciendo. O bien sacar la carne de las bolsas y ponerla directamente en el horno, pero también a 65 grados para que se caliente bien por dentro antes de dorar. De las dos formas vas a tener el caldo reservado por una parte y tu carne templada con los tomates y las setas por otra. Bueno, o con lo que le quieras poner dentro de la bolsa, que esto es una opción que te doy yo, pero puedes añadir, por ejemplo, un sofrito de ajo y cebolla bien dorados, alguna hierba, un picante, lo que te parezca. Eso sí, si le quieres meter un vino o un poco de coñac, acuérdate de reducirlo primero para evaporar el alcohol y congelarlo en cubitos para poder sellar bien las bolsas. Pero por lo demás, lo que quieras ponerle. Aunque aviso que con el cabrito, menos es más. Por último vamos a desgrasar el caldo. Yo lo hago con una cuchara como estás viendo. Toda esa capa de manteca flotando fuera, no la queremos. En este punto también podrías reducir el vino y añadirlo. Yo no le voy a poner porque esto ya me huele de escándalo.
Resumiendo, tenemos nuestra carne ya templada en la fuente y el caldo sin grasa, y simplemente se lo vamos a echar a la pata de cabrito por encima y la meteremos al horno a dorar. Para esto pon el horno bien fuerte, a 220 o 230 grados, y cuando esté a tope mete la pata unos 10 minutos, lo justo para que coja un poco de color sin secarse, que no la hemos cocinado durante 12 horas a baja temperatura para dejarla como la mojama. A mitad del tiempo, si quieres, puedes darle la vuelta. Y directamente de la fuente al plato, a lucirla en la vajilla buena, esa que solo usas en Navidad. Los jugos reducidos de la fuente rebáñalos con una espátula y se los pones por encima, que son gloria pura. Y si sois comientes y quieres hacer guarnición, yo apostaría por estas patatas a baja temperatura, que se regeneran en tiempos muy parecidos a la pata de cabrito subir y te van a dar poco trabajo extra para que puedas disfrutar de tus invitados sin estar súper pendiente de la cena. Esto es un platazo, señores. La semana que viene, otra receta navideña con un cochinillo a baja temperatura de lujo. Suscríbete si no lo has hecho ya y activa la campana para que YouTube te avise porque no quieres perdértelo. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en unos días. ¡Chao!